Un comentario sobrado fue todo lo que necesitó para echarse encima el peor derrumbe de su carrera. Pensaba que los idiomas solo se aprendían en escuelas caras y olvidó la sabiduría de la calle. Lo que empezó como burla terminó siendo una lección de humanidad ante una audiencia internacional. Y la mujer que intentó menospreciar resultó ser más grande de lo que él imaginó ser. Antes de descubrir esta historia impactante, suscríbete al canal y compártela con quien necesite cambiar su forma de ver a los demás. La noche en el Gran Chef, un santuario de opulencia en el corazón financiero de la ciudad, prometía ser el escenario de un triunfo más para Eduardo Mendoza. Magnate del sector inmobiliario, dueño de un imperio construido sobre rascacielos relucientes y negociaciones implacables, Eduardo exhalaba la confianza de quien moldea paisajes urbanos y destinos financieros. Su comitiva internacional, formada por inversionistas japoneses, alemanes e italianos, aguardaba en el salón privado, con una atmósfera cargada de expectativa y el aroma sutil de trufas y vinos caros. Eduardo, impecable en su traje a medida, ajustó su corbata frente al espejo del baño, ensayando mentalmente la actuación que repetía desde hace décadas, la del líder visionario, inquebrantable y superior. Todo estaba orquestado para impresionar. La iluminación suave que bañaba las mesas en un brillo dorado, la música clásica ejecutada en vivo por un pianista discreto, el menú de degustación meticulosamente planeado. Cada detalle era una pieza en el juego de poder que Eduardo dominaba con maestría. Al regresar a la mesa, sus ojos recorrieron el ambiente con la habitual altivez, buscando cualquier falla que pudiera mancillar la perfección que exigía. Fue entonces cuando la notó, no por su belleza impresionante o por su elegancia, sino por una simplicidad que, en su visión distorsionada, desentonaba con el escenario. Una mesera, con el cabello castaño recogido en un moño sencillo, los zapatos de servicio visiblemente desgastados, se movía con una eficiencia discreta, pero sin la sumisión pulida que Eduardo esperaba. Su asistente, Clara, una mujer joven y ambiciosa, percibió la mirada de desaprobación de su jefe. ¿Algún problema, señor Eduardo?, susurró, con la voz cargada de preocupación. Eduardo frunció el ceño, su mirada fija en la figura de la mesera. «Solo me aseguro de que el servicio esté a la altura», respondió, pero el tono contenía una crítica velada. «No quiero que una amateur arruine la noche. Tenemos millones en juego aquí, Clara». Clara asintió, comprendiendo el mensaje no dicho. Cualquier imperfección era inaceptable. La mesera, Sofía Ramírez, se acercó a la mesa con una bandeja de aguas y copas. Sus movimientos eran precisos, pero sus ojos, de un castaño profundo y expresivo, cargaban una serenidad que Eduardo interpretó como indiferencia o, peor aún, falta de ambición. Él la observó servir el agua, con mano firme, sin derramar una gota. Cuando ella se inclinó ligeramente para anotar los pedidos de bebidas, Eduardo decidió probarla, o quizás solo reafirmar su propia superioridad. «¿Hablas inglés?», preguntó, con la voz sonando más alta de lo necesario, atrayendo la atención de los invitados. Sofía levantó la mirada, con expresión neutra. «Sí, señor». Eduardo asintió, como si la respuesta fuera una concesión inesperada. «Bien, entonces solo mantén los vasos llenos y no interrumpas. ¿Entendiste?». El tono era condescendiente, el mensaje claro. Su función era servir, no pensar o hablar. Los invitados extranjeros intercambiaron miradas discretas. El señor Tanaka, de Japón, un hombre de pocas palabras pero mirada perspicaz, inclinó la cabeza ligeramente. El señor Schmidt, de Alemania, carraspeó incómodo. La señora Rossi, de Italia, mantuvo una sonrisa educada, pero sus ojos registraban cada detalle. Sofía, sin embargo, no demostró ninguna reacción visible ante la grosería. Simplemente asintió con la misma serenidad y comenzó a anotar los pedidos de vino. Cuando uno de los invitados pidió una sugerencia para armonizar con el plato principal, Sofía, con voz baja pero clara, comenzó a describir las opciones del menú de vinos, mencionando características y orígenes.
Eduardo la interrumpió abruptamente. «No necesitamos sugerencias», dijo dirigiéndose a los invitados ignorando a Sofía. «Trae el Chateau Margaux 2005. Es el más caro. Estoy seguro de que lo apreciarán». Sonrió, convencido de que el precio era el único indicador de valor. Sofía hizo una pausa. Sus ojos encontraron los de Eduardo por un instante, y un brillo sutil, casi imperceptible, pasó por ellos. Entonces, con la misma calma, respondió dirigiéndose a Eduardo, pero con la voz audible para todos en la mesa. «El Chateau Margaux 2005 es, de hecho, una excelente elección, señor. Un Burdeos clásico, con cuerpo, con notas de casis y cedro. Ciertamente impresionante. Aunque su armonización ideal sea con carnes rojas robustas o quesos curados, y tengamos pescados y aves en el menú de degustación, comprendo perfectamente su preferencia. Parece ser el único criterio que usted valora esta noche». Un silencio pesado cayó sobre la mesa. Las palabras de Sofía, dichas sin alteración en la voz o en la postura, pero cargadas de una ironía fina y devastadora, golpearon a Eduardo como un impacto inesperado. Sintió el rubor subir a su rostro, una sensación de calor y vergüenza que raramente experimentaba. Los invitados, antes solo incómodos, ahora parecían genuinamente impactados. El señor Schmidt, visiblemente perturbado por la escena, se dirigió a Sofía en alemán. «Lamentamos la grosería de nuestro anfitrión. Por favor, perdónelo. No es la manera como tratamos a las personas en nuestro país». Eduardo, que apenas sabía inglés y dependía de traductores para negociaciones complejas, sintió un escalofrío al oír el alemán fluido. Sofía, para sorpresa y absoluto asombro de Eduardo, respondió al señor Schmidt en alemán perfecto, con un acento impecable y una fluidez que demostraba total dominio del idioma. «Agradezco sus palabras, señor Schmidt. No hay necesidad de disculpas. Comprendo que no todos comparten los mismos valores. Lo importante es que la noche sea agradable. Para todos ustedes». El restaurante, antes un murmullo sofisticado, parecía haberse detenido. Meseros, maître, incluso el pianista, miraban discretamente hacia la mesa de Eduardo. La mujer que él había tratado como invisible, como mera sirviente, estaba conversando fluidamente en alemán con uno de sus invitados más importantes. La señora Rossi, con los ojos brillando de curiosidad y admiración, preguntó en italiano: «¿Hablas alemán también? ¿Es tu lengua materna?» Sofía sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro. «No, señora, mi lengua materna es el español, pero tuve la oportunidad de estudiar y trabajar en algunos países europeos. Hablo 7 idiomas, en realidad». Ella los enumeró con naturalidad: inglés, alemán, italiano, francés, portugués, mandarín y, por supuesto, español. La mesa entera, incluyendo a los invitados e incluso Clara, la asistente de Eduardo, estaba boquiabierta. El señor Tanaka, que hasta entonces observaba todo en silencio, habló por primera vez, en un inglés cuidadoso pero claro. 7 idiomas, eso es notable. Y su comprensión de vinos, muy precisa. ¿Tiene experiencia en el área diplomática o tal vez en comercio exterior? La pregunta quedó flotando en el aire. Eduardo sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Lo que debía ser una demostración de su poder e influencia se estaba convirtiendo en un escenario para el ascenso inesperado de una mesera. Sofía asintió. «Sí, señor. Tengo formación en Relaciones Internacionales y Derecho Internacional. Trabajé algunos años en el extranjero y actualmente estoy esperando un nombramiento para un cargo diplomático. Mientras tanto, trabajo aquí para complementar mis ingresos y mantener contacto con personas de diferentes culturas». La revelación cayó como una bomba. La amateur, que Eduardo temía que arruinara su noche, era en realidad una profesional altamente calificada, con un currículum que haría que muchos ejecutivos de su propia empresa se sonrojaran de envidia. Las propuestas de trabajo que Eduardo planeaba presentar a sus invitados fueron súbitamente olvidadas. La conversación en la mesa cambió de rumbo drásticamente. Los inversionistas, antes enfocados en los proyectos inmobiliarios,
pasaron a dirigir su atención y admiración hacia Sofía. Elogiaron su inteligencia, su dominio de idiomas, su compostura ante la grosería de Eduardo y, sobre todo, su dignidad. El señor Schmidt comentó sobre la importancia de talentos como el de ella en la diplomacia internacional. La señora Rossi preguntó sobre sus experiencias en Europa. El señor Tanaka, con su habitual discreción, le ofreció una tarjeta de presentación. Nuestra empresa siempre está en busca de profesionales con sus calificaciones, señorita Ramírez, especialmente con su conocimiento de la cultura mexicana y su fluidez en mandarín. Por favor, póngase en contacto. Eduardo observaba todo paralizado. Su imagen de líder poderoso y respetado se desmoronaba ante sus ojos. Sus invitados, las personas a quienes necesitaba impresionar para cerrar negocios multimillonarios, estaban más interesados en una mesera que en él. Intentó intervenir, retomar el control de la conversación, pero sus palabras sonaban vacías y desesperadas. «Señores, el vino», comenzó, pero fue ignorado. La señora Rossi estaba preguntando a Sofía sobre las negociaciones comerciales entre México y la Unión Europea. La noche, que debería ser el punto culminante de su semana, se convirtió en el escenario de su humillación. Eduardo Mendoza, el magnate que trataba a las personas como piezas en su juego, fue desenmascarado no por un rival de negocios, sino por la serenidad e inteligencia de alguien que él consideraba insignificante. Los inversionistas, cuyos negocios se basaban en confianza y respeto mutuo, vieron la verdadera cara de Eduardo, arrogancia y desprecio. Aunque intentaban mantener la cortesía, la decisión ya estaba tomada. Las propuestas de negocio no seguirían adelante. No harían negocios con alguien que trataba a sus semejantes con tal falta de respeto. Al final de la cena, que se arrastró en un clima de incomodidad para Eduardo y admiración para Sofía, los invitados se despidieron de Eduardo con formalidad, pero la cálida despedida que dieron a Sofía, con apretones de manos firmes y promesas de contacto, selló el destino de los negocios. Eduardo se quedó solo en la mesa, Clara a su lado, pálida y sin saber qué decir. El silencio en el salón privado era ensordecedor. La lección fue brutal e inolvidable. La mesera, antes invisible a los ojos del poder, no solo impresionó a todos con su conocimiento técnico y fluidez lingüística, enseñó el verdadero valor de la humanidad, la dignidad y el respeto. Eduardo salió del restaurante aquella noche no como el magnate victorioso que esperaba ser, sino como un hombre cuya reputación había sido sacudida, cuya arrogancia lo había cegado ante la riqueza humana a su alrededor. En el auto, camino a su lujoso ático, miró por la ventana. La ciudad iluminada pareciendo burlarse de él con sus propios rascacielos. La ira inicial dio paso a un vacío creciente. Había construido un imperio, pero estaba solo en su torre de marfil, desconectado de las personas que lo rodeaban. La imagen de Sofía, serena y digna, respondiendo en 7 idiomas, atormentaba sus pensamientos. Él, que siempre creyó que el dinero y el poder lo eran todo, de repente se vio cuestionando el valor de su propia existencia. La noche prometía ser larga, y por primera vez en mucho tiempo, Eduardo Mendoza no tenía respuestas. Necesitaba entender lo que había sucedido, y más importante, qué haría a continuación. El imperio parecía sólido por fuera, pero por dentro, los cimientos estaban sacudidos. La caída de Eduardo Mendoza, o quizás su redención, había comenzado en una mesa de restaurante, por las manos de una mesera que él subestimó. La madrugada encontró a Eduardo Mendoza en su lujoso ático, el sueño un visitante indeseado, el silencio del apartamento, generalmente un refugio de su agitada vida, parecía amplificar los ecos de la humillación sufrida en el gran chef. Cada detalle de la noche se repetía en su mente como una película cruel. La sonrisa serena de Sofía, la sorpresa en los rostros de los inversionistas, la fluidez de 7 idiomas que él, en su torre de arrogancia, jamás imaginó que una mesera pudiera poseer. Se levantó, caminó hasta la inmensa ventana que ofrecía una vista panorámica de la ciudad que él ayudó a construir. Los edificios,
Antes símbolos de su poder, ahora parecían monumentos a su propia ceguera. Se había convertido en un extraño en su propio imperio. La ira inicial contra Sofía dio lugar a una sensación más compleja. Vergüenza, sí, pero también una punzada de algo que no reconocía. Tal vez admiración, tal vez curiosidad. ¿Quién era aquella mujer que, con su calma e inteligencia, había desarmado su personalidad cuidadosamente construida en cuestión de minutos? Él, que se consideraba un maestro en leer personas, había sido completamente engañado por las apariencias. La lección fue dura, pero innegablemente eficaz. Se vio, por primera vez en años, cuestionando no solo sus tácticas de negocio, sino la propia esencia de quien se había convertido. La soledad que sentía no era solo la ausencia de compañía, sino un vacío existencial que el poder y la riqueza no podían llenar. A la mañana siguiente, la oficina de Eduardo Mendoza en Mendoza Desarrollos S.A. era un nido de susurros. La noticia del fiasco en la cena se esparció rápidamente, distorsionada y amplificada por los pasillos. Eduardo sintió las miradas sobre él, la reverencia de antes, sustituida por una mezcla de curiosidad y temía burla. Clara, su asistente, entró en su oficina con el rostro pálido. Señor Eduardo, los señores Tanaka, Schmidt y Rossi cancelaron la reunión de hoy. Dijeron que necesitan reevaluar la asociación a la luz de los acontecimientos de ayer. La confirmación de la pérdida del negocio multimillonario golpeó a Eduardo, pero el dolor financiero era secundario a la herida en su orgullo. Había perdido más que dinero. Había perdido prestigio. Mientras Eduardo lidiaba con la sacudida en su imperio, Sofía Ramírez volvía a su rutina, pero con la mente aún procesando los eventos de la noche anterior. Las ofertas de trabajo de las multinacionales reposaban sobre la pequeña mesa de su sala. Tarjetas de presentación que representaban puertas inesperadamente abiertas. Las miró, sintiendo una mezcla de gratitud y aprensión. Su vida era simple, enfocada en sus estudios para el concurso diplomático y en ayudar a su familia. El trabajo en el restaurante era un medio para un fin, una forma de mantenerse mientras perseguía su sueño. Las ofertas eran tentadoras, financieramente muy superiores a lo que ganaba, pero la idea de desviarse de su camino le causaba vacilación. Sofía vivía en un barrio modesto, lejos del lujo que Eduardo conocía. Su apartamento era pequeño, pero acogedor, repleto de libros y recuerdos de sus viajes y estudios en el extranjero. Su madre, doña Lucía, una costurera jubilada, era su puerto seguro. Al contarle sobre la noche, Sofía minimizó la grosería de Eduardo, enfocándose en la reacción de los invitados y en las ofertas recibidas. Doña Lucía escuchó con orgullo, pero también con la sabiduría de quien conoce las complejidades de la vida. Mi hija, el mundo da vueltas. La arrogancia de él hoy puede ser su lección. Mañana. Y tú, con tu educación y tu calma, le mostraste lo que es tener valor de verdad. Sofía pasó el día revisando sus materiales de estudio, intentando enfocarse en el futuro que tanto anhelaba. Sin embargo, la figura de Eduardo Mendoza, el magnate con el rostro contorsionado en sorpresa y vergüenza, continuaba surgiendo en sus pensamientos. No sentía ira hacia él, solo una extraña compasión. Él parecía tan perdido en su propia burbuja de poder, tan desconectado de la realidad de las personas comunes. Se preguntó qué pasaría con él, si la lección de aquella noche sería suficiente para hacerlo ver más allá de sí mismo. Mientras tanto, Eduardo se hundía en su propia crisis. La pérdida del negocio con los inversionistas extranjeros era apenas el comienzo. Otros socios, conscientes de lo ocurrido, comenzaron a mostrar cautela. La reputación de Eduardo, antes intocable, estaba manchada. Intentó trabajar, sumergirse en los números, en los proyectos, pero la concentración lo abandonaba. Por primera vez no veía soluciones en los gráficos o en los informes financieros. Necesitaba algo más, algo que el dinero no podía comprar. La imagen de Sofía volvió, con fuerza. No la mesera, sino la mujer que hablaba 7 idiomas, con la serenidad de quien conoce su propio valor. Recordó la condición que ella impuso, en su mente,
Cuando él pidió ayuda, aunque la petición aún no se había hecho, la idea ya germinaba. Necesitaría escuchar, cambiar y donar tanto como recibía. La frase resonó en su mente, un desafío directo a su forma de vivir. Él, que siempre mandó, ¿sería capaz de escuchar? Él, que siempre acumuló, ¿sería capaz de donar? La idea de buscarla parecía absurda. ¿El magnate Eduardo Mendoza pidiendo ayuda a una mesera? Su orgullo se rebelaba, pero la alternativa era continuar hundiéndose en la soledad y en la irrelevancia que tanto temía. Necesitaba una perspectiva diferente, de alguien que no estuviera atrapado en su mundo de negocios y poder. Sofía era esa persona. Pasó horas debatiendo consigo mismo. ¿Cómo abordarla? ¿Dónde encontrarla? No tenía su apellido, solo el primer nombre. ¿Llamaría al restaurante? Sería humillante. ¿Pediría a Clara que la investigara? Parecía invasivo. Se sentía impotente, una sensación nueva e incómoda. Un día, mientras hojeaba un periódico económico, Eduardo leyó una noticia sobre la creciente desigualdad social en la ciudad y el impacto en el mercado inmobiliario. El artículo citaba la necesidad de que las empresas invirtieran en proyectos sociales y comunitarios para crear un ambiente de negocios más sostenible. Eduardo siempre ignoró este tipo de noticias, enfocado solo en las ganancias. Pero aquel día, las palabras parecieron adquirir un nuevo significado. Pensó en Sofía, en su simplicidad digna, en su búsqueda de un propósito mayor que el dinero. Una idea comenzó a formarse en su mente. Tal vez la respuesta a sus problemas, tanto personales como profesionales, no estaba en los grandes negocios, sino en las personas. Tal vez necesitaba reconectarse con la realidad, con las necesidades de aquellos que siempre ignoró. Y tal vez Sofía podría ayudarlo en esto. Movido por un impulso que no podía explicar, Eduardo tomó el teléfono. No llamaría al restaurante, llamaría a Clara. «Clara», dijo, la voz sonando diferente, menos autoritaria. «Necesito que encuentres a una persona para mí. Una mesera que trabajó en el Gran Chef la noche de la cena con los inversionistas extranjeros. Su nombre es Sofía. Averigua dónde vive, qué hace, todo lo que puedas. Pero hazlo discretamente, nadie más puede saberlo». Clara, sorprendida por la petición inusual y el tono de voz de su jefe, solo respondió: «Sí, señor Eduardo». La búsqueda de Sofía Ramírez había comenzado. Y con ella, la posibilidad de una transformación que Eduardo Mendoza jamás podría haber imaginado. El camino sería largo y lleno de desafíos, pero por primera vez en mucho tiempo sintió una tenue esperanza. La semilla de la redención, plantada en la noche de la humillación, comenzaba a germinar. La orden de Eduardo Mendoza resonó en los oídos de Clara como un desafío. Encontrar a Sofía Ramírez, la mesera que había puesto el mundo de su jefe de cabeza, y hacerlo discretamente. Clara era eficiente, ambiciosa, pero la tarea parecía extrañamente personal para Eduardo, y eso la intrigaba. Comenzó su investigación con cautela. Una llamada a El Gran Chef, disfrazada de cliente interesada en contratar al equipo para un evento privado, reveló el nombre completo de Sofía y el hecho de que trabajaba solo en algunos turnos específicos. El restaurante, protector de sus empleados, no proporcionó dirección ni teléfono personal. Clara necesitaría ir más a fondo. Mientras Clara seguía las pistas, Eduardo intentaba mantener las apariencias en Mendoza Desarrollos. La atmósfera en la oficina era tensa. La cancelación del negocio con los inversionistas extranjeros había generado incertidumbre. Los rumores corrían libres y Eduardo sentía la confianza de sus empleados desvanecerse. Él, que siempre fue el centro gravitacional de la empresa, ahora parecía un cuerpo celeste a la deriva. En vez de encerrarse en su oficina e ignorar el mundo, como haría antes, Eduardo comenzó a observar. Notó el nerviosismo en las secretarias, la preocupación en los rostros de los gerentes, el trabajo silencioso y dedicado de los empleados de limpieza y mantenimiento, personas a las que raramente saludaba. Una tarde, al pasar por el comedor, vio a doña María,
la señora que trabajaba en la cafetería desde hacía más de 20 años. Ella preparaba café con la misma dedicación de siempre, una sonrisa gentil en el rostro, a pesar de la tensión en el aire. Eduardo se detuvo. «Buenas tardes, doña María», dijo, de forma un poco torpe. Doña María levantó los ojos, sorprendida. Eduardo Mendoza raramente hablaba con ella, a no ser para pedir algo. «Buenas tardes, señor Eduardo», respondió con un leve temblor en la voz. «El café está recién hecho, si usted quiere». Eduardo se acercó. «Gracias». «Doña María, usted trabaja aquí desde hace mucho tiempo, ¿verdad?» «Más de 20 años, sí, señor. Vi crecer esta empresa». Eduardo asintió. «¿Y usted le gusta trabajar aquí?» La pregunta era simple, pero cargada para Eduardo. Doña María dudó por un instante. Después respondió con sinceridad. «Me gusta, señor Eduardo. Me gustan las personas. Nos ayudamos. Hay días difíciles, claro, pero siempre nos las arreglamos. Es como una segunda familia». Eduardo absorbió las palabras. Una segunda familia. Nunca había pensado en la empresa de esa forma. Para él, siempre fue una máquina de hacer dinero. Mientras Eduardo comenzaba a vislumbrar la humanidad detrás de los números, Sofía Ramírez ponderaba sobre las ofertas de trabajo. Una de ellas, de una empresa de tecnología con fuerte presencia en Asia, parecía particularmente prometedora, ofreciendo un salario que resolvería las dificultades financieras de su familia y le permitiría ayudar a doña Lucía de forma significativa. La otra, de una consultoría internacional, abriría puertas en el mundo corporativo que nunca imaginó. Conversó con su madre, exponiendo sus dilemas. «Es una oportunidad única, mamá. Puedo tener una vida más cómoda, ayudarla a usted, tal vez incluso ahorrar para un futuro mejor». Doña Lucía escuchó atentamente. «Son excelentes oportunidades, hija, sin duda. Pero, ¿y tu sueño, la diplomacia? Has estudiado tanto. Te has preparado toda la vida para eso». Sofía suspiró. «Lo sé, mamá, pero el concurso es incierto. El nombramiento puede tardar años. Y mientras tanto, seguimos ajustadas». Sofía pensó en Eduardo Mendoza. Su arrogancia la había irritado, pero la reacción de él después, la sorpresa, la vergüenza, algo en él parecía haber sido tocado. No lo odiaba. Solo sentía lástima por alguien tan rico y poderoso, pero aparentemente tan vacío. La ironía de la situación. Ella, una mesera, siendo cortejada por multinacionales, mientras el magnate perdía negocios, no le traía satisfacción, solo una extraña melancolía por la forma en que las personas podían perderse en sí mismas. Clara, mientras tanto, había conseguido la dirección de Sofía a través de un contacto en un sindicato de trabajadores de hotelería y restaurantes. Era un barrio popular, distante del centro financiero donde Eduardo pasaba la mayor parte del tiempo. Clara dudó antes de entregar la dirección a Eduardo. Era una información delicada. No sabía con certeza qué planeaba hacer con ella, pero Eduardo estaba diferente en los últimos días, menos explosivo, más introspectivo. Cuando Clara entró en su oficina y colocó un sobre la mesa, Eduardo sintió el corazón acelerarse. «Es la dirección de ella, señor Eduardo. Sofía Ramírez. Vive en la colonia Santa Lucía». Él tomó el sobre, la mano temblando levemente. La dirección parecía un portal hacia un mundo diferente del suyo. Un mundo que había ignorado durante tanto tiempo. Miró a Clara. «Gracias, Clara, has hecho un buen trabajo». Clara asintió, aún incierta sobre lo que estaba ocurriendo. Eduardo se quedó solo en la oficina mirando la dirección. ¿Ir hasta allá? ¿Qué diría? ¿Pediría disculpas? ¿Ofrecería dinero? La idea de ofrecer dinero a Sofía, después de todo lo ocurrido, parecía la mayor de las ofensas. No quería solo arreglar las cosas, quería entender. Quería entender qué la movía, qué la hacía mantener la dignidad y la serenidad ante la adversidad. Quería entender cómo alguien con tantas calificaciones acababa trabajando como mesera, y por qué él, con todo su poder, se sentía tan impotente. Pensó en las palabras de doña María sobre la empresa siendo una segunda familia. Pensó en el artículo sobre desigualdad.
Pensó en Sofía, en su inteligencia y en su calma. Una nueva perspectiva comenzó a cristalizarse. Tal vez la redención que buscaba no estaba en recuperar los negocios perdidos, sino en construir algo diferente, algo basado en el respeto, la empatía, la valoración de las personas. Y tal vez Sofía fuera la clave para esto. Decidió que no enviaría a Clara, ni a un intermediario. Él iría personalmente. Necesitaba enfrentarla, no como el magnate, sino como Eduardo Mendoza, el hombre que había sido forzado a ver sus propias fallas. La decisión fue tomada con una mezcla de miedo y determinación. Sabía que sería difícil, que ella podría rechazarlo, que él podría humillarse aún más. Pero la alternativa, continuar viviendo en la burbuja de su propia arrogancia, era insoportable. Aquella noche, Eduardo Mendoza, el hombre que nunca había pisado un barrio como aquel, condujo su auto de lujo por las calles modestas, la minosa dirección de Sofía en mano. El contraste entre su mundo y el de ella era evidente. Casas sencillas, niños jugando en la calle, la vida aconteciendo de forma genuina y descomplicada. Estacionó a unas cuadras de distancia, el coche llamando la atención. El nerviosismo aumentó. ¿Qué estaba haciendo allí? La búsqueda de Sofía no era solo la búsqueda de una persona, era la búsqueda de una parte de sí mismo que había perdido, o tal vez nunca conocido. Respiró profundo, sintiendo el peso de aquel momento, el primer paso en un camino incierto, pero que prometía transformar todo lo que creía saber sobre éxito y humanidad. El encuentro inesperado. Eduardo Mendoza bajó del auto sintiendo la mirada curiosa de algunos residentes. El aire en el barrio era diferente, impregnado con el olor a comida casera y la vida que bullía en las aceras. Caminó lentamente, absorbiendo la realidad que lo rodeaba. Niños jugaban con una pelota de fútbol improvisada. Vecinos conversaban. En las puertas, el sonido de música venía de ventanas abiertas. Era un contraste evidente con el silencio pulido y artificial de su propio mundo. Eduardo se sintió desplazado, un extraño en tierra extranjera. La arrogancia que lo definía en su ambiente natural parecía inútil allí, sustituida por una vulnerabilidad desconocida. Encontrar la dirección de Sofía no fue difícil, pero acercarse al edificio, una construcción de pocos pisos con la fachada simple, exigió un coraje que no sabía que poseía. Se detuvo del otro lado de la calle, observando la entrada. ¿Qué diría? ¿Cómo empezaría? Las palabras ensayadas en su mente parecían ridículas ahora, inadecuadas para la seriedad de la situación. Estaba allí no para hacer un negocio, sino para intentar reparar un daño, para buscar una orientación que él, el magnate, necesitaba desesperadamente de una mesera. Esperó por un tiempo que pareció interminable, el corazón latiendo fuerte en el pecho. Vio personas entrando y saliendo, la vida siguiendo su curso normal. A cada minuto, la idea de simplemente irse y fingir que nada había ocurrido se volvía más tentadora. Pero la imagen de Sofía, el recuerdo de aquella noche y el vacío que sentía, lo impulsaban a quedarse. Necesitaba enfrentarla, necesitaba intentarlo. Finalmente, la vio. Sofía salió del edificio, vestida de forma sencilla, llevando una bolsa de supermercado. Parecía cansada, pero la misma serenidad que lo había impresionado en el restaurante estaba allí. Eduardo sintió un nudo en la garganta. ¿Era ahora o nunca? Cruzó la calle, el movimiento llamando la atención de ella. Sofía se detuvo, sus ojos castaños abriéndose ligeramente al reconocerlo. La sorpresa dio lugar a una expresión de cautela, casi de desconfianza. «¿Señor Eduardo?», dijo ella, la voz baja pero firme. Eduardo se detuvo a pocos pasos de distancia, sintiéndose torpe y expuesto. «Sofía», respondió, su propio nombre sonando extraño en sus labios. Hubo un silencio tenso. Los sonidos del barrio parecían disminuir, el mundo alrededor volviéndose borroso mientras los dos se miraban. «¿Qué hace usted aquí?», preguntó Sofía sin rodeos. Su postura era defensiva, pero no agresiva. Eduardo percibió que no podría usar el enfoque de negocios, al cual estaba acostumbrado.
Necesitaba ser honesto por más difícil que fuera. Yo necesitaba hablar contigo, comenzó, la voz un poco temblorosa. Necesitaba encontrarte. Sofía levantó una ceja, escéptica. ¿Encontrarme? ¿Después de cómo me trató? ¿Después de todo lo que pasó? El recuerdo de la humillación estaba presente en sus palabras, pero no había resentimiento explícito, solo una exigencia silenciosa de una explicación. Eduardo asintió, sintiendo el peso de sus acciones. Sí, después de todo eso, sé que fui grosero, que te traté con desprecio, y no tengo excusas para eso. Hizo una pausa buscando las palabras correctas. Aquella noche me hizo ver muchas cosas, Sofía, cosas sobre mí mismo, sobre la forma como vivo, como trato a las personas. Dudó, luchando contra el orgullo. Me di cuenta de que me perdí en mí mismo, que construí mi vida sobre bases equivocadas. Sofía lo escuchaba con atención, la expresión inescrutable. No demostraba lástima ni satisfacción con el aparente arrepentimiento de él. Solo observaba, evaluando cada palabra. ¿Y qué espera de mí?, preguntó ella directa. ¿Que lo perdone? ¿Que finja que nada pasó? No, respondió Eduardo con sinceridad. No espero que finjas nada. Y el perdón es algo que sé que necesito conquistar, si es posible. Vine aquí porque necesito ayuda, Sofía. La palabra salió con dificultad, extraña en su boca. Eduardo Mendoza, el magnate, pidiendo ayuda. Sofía pareció sorprendida con la confesión. ¿Ayuda? ¿Usted? ¿Eduardo Mendoza necesita ayuda de una mesera? Había un toque de ironía en su voz, pero también una genuina perplejidad. Sí, confirmó Eduardo, sintiéndose desnudo y vulnerable. Vi cómo manejaste la situación aquella noche. Tu calma, tu inteligencia, tu dignidad. Me mostraste que existe un valor en las personas que va mucho más allá del dinero o del poder. Me perdí en eso, Sofía. Me convertí en un hombre vacío. La miró sus ojos buscando una chispa de comprensión. Perdí negocios importantes por causa de mi arrogancia. Pero lo peor no es el dinero. Lo peor es la sensación de que me perdí a mí mismo. Necesito reaprender a ser humano, a ver a las personas, a valorar lo que realmente importa. Dio un paso al frente, la voz embargada. Me acordé de lo que dijiste o de lo que sentí que dirías, sobre escuchar, cambiar y donar. Quiero intentarlo, Sofía. Quiero intentar cambiar, pero no sé por dónde empezar. Pensé que tal vez podrías guiarme, mostrarme un camino. Sofía lo miró por un largo momento. El silencio retornó, llenado apenas por los sonidos distantes del barrio. Ella ponderó las palabras de él, buscando la verdad detrás de la confesión. ¿Era un cambio genuino o solo una táctica de negocios disfrazada? La vida le había enseñado a ser cautelosa, especialmente con personas del mundo de Eduardo. Usted me humilló, señor Eduardo, dijo ella finalmente, la voz seria, frente a personas importantes. Me trató como si fuera inferior, sin valor. Eso no se borra fácilmente. Lo sé, respondió Eduardo, el peso de la culpa en sus hombros. Y lo siento mucho por eso. Lo siento mucho de verdad. Sofía suspiró. Su cambio, si es que es real, no puede depender de mí, señor Eduardo. Es un camino que usted necesita recorrer solo, pero... Hizo una pausa, y Eduardo sintió una punta de esperanza. Pero creo que las personas pueden cambiar, y si usted está realmente dispuesto a escuchar, a aprender, tal vez haya un camino. Miró la bolsa en sus manos. Iba para casa, mi madre me está esperando. El mensaje era claro, la conversación no podría continuar allí, en la calle. Eduardo entendió. Claro, yo. ¿Puedo acompañarte hasta la puerta? Sofía dudó por un instante, después asintió. Puede. Caminaron juntos hasta el edificio, un par improbable en las calles modestas del barrio, el magnate y la mesera. El silencio entre ellos era diferente ahora, no más tenso, pero cargado de incertidumbre y de la promesa de algo nuevo. Al llegar a la puerta, Sofía se detuvo.
Señor Eduardo, cambiar no es fácil. Exige sacrificio, humildad y, sobre todo, sinceridad. ¿Está listo para eso? La pregunta quedó flotando en el aire. Eduardo miró a los ojos de ella, buscando la respuesta dentro de sí. No estaba seguro si estaba listo, pero sabía que necesitaba intentarlo. «Estoy dispuesto a intentar, Sofía», dijo él con convicción. «Estoy dispuesto a aprender». Sofía asintió lentamente. «Piense bien en lo que quiere, y si realmente está decidido, tal vez podamos hablar de nuevo, pero no será fácil». Entró en el edificio dejando a Eduardo solo en la acera, la bolsa de supermercado como un símbolo de la vida simple y real que él estaba comenzando a descubrir. Eduardo se quedó allí, por un largo tiempo, mirando a la puerta cerrada, el peso de la pregunta de Sofía en su mente. El camino hacia la redención sería largo y difícil, pero por primera vez sintió que tal vez hubiera una oportunidad. El encuentro inesperado había plantado una nueva semilla, y ahora le correspondía a él cultivarla. Eduardo Mendoza condujo de regreso a su ático en un estado de aturdimiento. Las luces de la ciudad, que antes representaban su dominio, parecían ahora distantes y frías. La conversación con Sofía resonaba en su mente, su franqueza, su cautela, la pregunta final que flotaba en el aire. ¿Está listo para eso? Eduardo estacionó el auto en el garaje subterráneo y subió a su apartamento. El lujo que lo rodeaba, el arte en las paredes, los muebles de diseño, la vista deslumbrante, parecía vacío, desprovisto de significado. Se sentó en el 1960 sillón de la sala, la oscuridad afuera reflejando la incertidumbre dentro de él. ¿Listo para qué exactamente? Listo para deconstruir la vida que había llevado por décadas. Listo para renunciar al control, a la arrogancia que lo protegía como una armadura. Listo para ser vulnerable, para admitir que no sabía todo, que necesitaba aprender de alguien que había despreciado. La idea era aterradora, casi paralizante. Su orgullo gritaba en protesta, recordándole su posición, su riqueza, quién era. Pero la voz de la razón, o tal vez del alma que apenas reconocía, susurraba de vuelta recordándole el vacío, la soledad, la pérdida de sí mismo. Pensó en Sofía, en su serenidad en medio de la tormenta que él había creado, en su inteligencia silenciosa, en su dignidad inquebrantable. Ella no era una víctima, era una fuerza de la naturaleza disfrazada de mesera. Lo había desafiado no con ira, sino con la verdad, con la simple exposición de quién era ella y de quién él se negaba a ser. La pregunta de ella no era una amenaza, sino una invitación. Una invitación a un camino difícil, sí, pero tal vez el único que podría llevarlo de vuelta a sí mismo. Mientras Eduardo luchaba con sus demonios internos, Sofía Ramírez entraba en su pequeño apartamento, la bolsa de supermercado pesando en su mano. Doña Lucía la esperaba en la cocina, el olor a café recién hecho llenando el ambiente. «Hija, tardaste. ¿Pasó algo?», preguntó notando la expresión pensativa en el rostro de Sofía. Sofía colocó la bolsa sobre la mesa y se sentó, suspirando. «Mamá, el señor Eduardo Mendoza me buscó». Doña Lucía detuvo lo que estaba haciendo, sorprendida. «El magnate, aquel del restaurante». Sofía asintió y comenzó a contar sobre el encuentro, sobre la confesión de Eduardo, su pedido de ayuda, la vulnerabilidad que demostró. Doña Lucía escuchó en silencio, sus ojos sabios observando a la hija. «¿Vino hasta aquí? ¿A nuestra colonia?», preguntó, incrédula. «Dijo que se perdió, mamá, que necesita reaprender a ser humano», dijo Sofía, repitiendo las palabras de Eduardo. «Me pidió que lo guíe». Doña Lucía se sentó a la mesa tomando la mano de Sofía. «Hija mía, el mundo de él es muy diferente del nuestro. Personas como él están acostumbradas a conseguir lo que quieren, a manipular. ¿Estás segura de que esto es genuino? ¿O es solo una forma más de intentar arreglar los negocios que perdió?» Sofía negó con la cabeza. «No lo sé, mamá, pero parecía que estaba diciendo la verdad. Estaba tan perdido». Hizo una pausa. «Le dije que no sería fácil, que necesitaría cambiar de verdad, y que el cambio depende de él».
¿Y qué vas a hacer?, preguntó doña Lucía. Sofía miró las tarjetas de presentación sobre la mesa, las ofertas de empleo que representaban seguridad y estabilidad. No lo sé, mamá. Estas ofertas resolverían nuestros problemas, pero la idea de ayudar a alguien a encontrar un camino, a reconectarse con lo que realmente importa, es algo que me conmueve. Pensó en su sueño de ser diplomática, de hacer la diferencia en el mundo. Tal vez la diferencia podría comenzar allí, ayudando a un hombre a cambiar. En los días que siguieron, Eduardo Mendoza comenzó a actuar, no de forma grandiosa o pública, sino en pequeños gestos que, para él, representaban un esfuerzo monumental. Dejó de ignorar a los empleados en los pasillos, comenzó a saludar a las secretarias por su nombre, a preguntar cómo estaban. Visitó los diferentes departamentos de la empresa, no para fiscalizar, sino para observar, para intentar entender el trabajo de cada uno. Conversó nuevamente con doña María en la cafetería, no sobre café, sino sobre su vida, su familia, sus preocupaciones. El cambio sutil pero perceptible en el comportamiento de Eduardo no pasó desapercibido. Clara, su asistente, lo observaba con una mezcla de confusión y aprensión. El jefe implacable que ella conocía parecía estar desapareciendo, sustituido por alguien diferente, menos enfocado en resultados a cualquier costo, más humano. Ella no sabía si esto era bueno o malo para su propia carrera. Eduardo también comenzó a investigar, no informes de mercado, sino sobre proyectos sociales, iniciativas comunitarias, formas en que las empresas podían contribuir a la sociedad más allá de generar ganancias. Descubrió un mundo de necesidades y oportunidades que había ignorado por completo. Con cada descubrimiento, la sensación de vacío disminuía un poco, sustituida por una punta de propósito. A pesar de estos pequeños pasos, la pregunta de Sofía continuaba atormentándolo. ¿Estaba realmente listo para el cambio profundo que ella sugería? Para el sacrificio, la humildad, la sinceridad, sabía que no podría hacerlo solo. Necesitaba la perspectiva de ella, su honestidad brutal. Una semana después del encuentro, Eduardo tomó una decisión. No podía esperar más. Necesitaba a Sofía. Llamó a el gran chef nuevamente, esta vez pidiendo hablar con ella. La recepcionista dudó, pero Eduardo insistió, usando un tono que, aunque más suave que antes, aún llevaba la autoridad de quien no acepta un no. Sofía atendió el teléfono en el vestuario del restaurante, sorprendida al ver el número de la oficina de 1970. Eduardo Mendoza en el identificador. Dudó por un instante, después atendió. «¿Hola?» «Sofía, soy Eduardo Mendoza». La voz de él sonaba nerviosa, diferente de la altivez que ella conocía. «Yo pensé mucho en nuestra conversación, en tu pregunta». Sofía esperó sin decir nada. «No estoy seguro si estoy listo», continuó Eduardo, la confesión saliendo con dificultad. «Pero quiero estarlo, necesito intentarlo, y yo aún creo que necesito tu ayuda». Hizo una pausa. «¿Estarías dispuesta a hablar de nuevo? Tal vez no aquí en el restaurante o en tu casa, en un lugar neutral, para hablar sobre lo que crees que necesito hacer». Sofía cerró los ojos por un instante ponderando. Las ofertas de empleo, el sueño de la diplomacia, la incertidumbre del camino que Eduardo proponía. Pero había algo en la voz de él, una vulnerabilidad que parecía genuina. Y la idea de tener un impacto real, de ayudar a transformar no solo a una persona, sino tal vez a una empresa, una parte de la ciudad, era tentadora. «Usted dijo que está dispuesto a escuchar, a cambiar y a donar», dijo Sofía finalmente. «Esa es la condición. Si usted está realmente dispuesto a eso, sin segundas intenciones, sin intentar manipularme, entonces sí podemos hablar». Eduardo sintió un alivio inmenso. «Estoy dispuesto, Sofía, lo juro, sin segundas intenciones». «Está bien, señor Eduardo», dijo Sofía. «Encuéntreme mañana, a las 10 de la mañana, en el Parque Chapultepec, cerca del planetario, es un lugar público. Y por favor, venga solo, sin segundas intenciones, recuerda». «Sí, Sofía, solo. Estaré allí», respondió Eduardo, la voz embargada por la emoción. Colgaron. Eduardo sintió una ola de aprensión y esperanza.
El próximo paso estaba marcado. Sofía, en el vestuario del restaurante, miró su reflejo en el espejo. El camino adelante era incierto, lleno de riesgos, pero la posibilidad de una transformación, real tanto para Eduardo como para ella misma, parecía valer la pena explorar. La búsqueda de la redención estaba a punto de entrar en una nueva fase. Un encuentro en el corazón verde de la ciudad, lejos de los palacios de poder y de los barrios modestos, donde dos personas de mundos diferentes se encontrarían para intentar construir un puente. Eduardo Mendoza eligió su ropa con cuidado inusual aquella mañana. Nada de trajes caros o zapatos italianos. Optó por un pantalón casual, una camisa de algodón y un par de mocasines cómodos. Aún así, se sentía extraño, como si estuviera usando un disfraz. El nerviosismo lo acompañaba desde el momento en que despertó. Encontrar a Sofía en el Parque Chapultepec, en el corazón verde de Ciudad de México, parecía más desafiante que cualquier negociación multimillonaria que hubiera enfrentado. En el mundo de los negocios, él conocía las reglas, los juegos de poder. En el mundo real, en el mundo de Sofía, era un novato, torpe e inseguro. Llegó al parque un poco antes de las 10. El tráfico de la ciudad ya intenso, pero el ambiente del parque ofreciendo un respiro. Personas corrían, caminaban, familias paseaban. Eduardo estacionó el auto y caminó hacia el planetario, sintiéndose cada vez más expuesto. El aire era más fresco, el sonido de los pájaros sustituyendo el ruido constante de los coches. Encontró una banca cerca del lugar acordado y se sentó, observando el movimiento alrededor. Era un mundo vibrante y diverso, tan diferente de su burbuja dorada. Sofía llegó puntualmente, caminando con la misma serenidad que Eduardo había notado antes. Usaba jeans, una camiseta simple y tenis, el cabello recogido en una cola de caballo. Llevaba una pequeña mochila. Eduardo se levantó al verla acercarse, sintiendo una mezcla de alivio y aprensión. «Sofía», dijo él intentando parecer tranquilo. «Señor Eduardo», respondió ella con una leve sonrisa. No era una sonrisa de burla, sino de alguien que lo veía con una nueva perspectiva. Se sentó en la banca, gesticulando para que él hiciera lo mismo. «Gracias por venir». «Soy yo quien agradece que hayas aceptado hablar», dijo Eduardo. Hubo un breve silencio, llenado por los sonidos del parque. Eduardo no sabía por dónde empezar. Sofía rompió el silencio. «Usted dijo que quiere cambiar, que quiere reaprender a ser humano y que necesita ayuda para eso». Lo miró directamente a los ojos. «No soy terapeuta, señor Eduardo, ni gurú. Soy solo alguien que tuvo la suerte de tener una educación que me abrió los ojos al mundo y que trabaja duro para conquistar mis objetivos». Eduardo asintió escuchando atentamente. «Cambiar no es algo que yo pueda hacer por usted», continuó Sofía. «Es un proceso interno, pero puedo compartir lo que aprendí. Puedo mostrarle un poco del mundo que tal vez usted haya olvidado o nunca haya conocido de verdad». Hizo una pausa pensando. «Usted construyó un imperio, señor Eduardo. Rascacielos, negocios multimillonarios. Pero parece que en ese proceso olvidó a las personas que viven en la base de esos edificios, que trabajan para construir ese imperio, que son afectadas por sus decisiones». Eduardo sintió las palabras como un golpe, pero no se defendió. Ella tenía razón. «Mi condición sigue siendo la misma», dijo Sofía, la voz firme. «Escuchar, cambiar y donar. Escuchar de verdad, sin prejuicios. Cambiar la forma como usted ve el mundo y a las personas. Y donar no solo dinero, sino tiempo, atención, recursos de su empresa para el bien de la comunidad». Tomó un cuaderno y un bolígrafo de la mochila. «Si usted está realmente dispuesto, podemos comenzar con algo práctico. No con grandes proyectos, sino con pequeños pasos. El primer paso es ver». «¿Ver?», preguntó Eduardo, confundido. «Sí. Ver la realidad que lo rodea, más allá de las oficinas y de los restaurantes de lujo. Ver las necesidades de las personas, a los desafíos que enfrentan. Usted tiene una empresa grande con recursos
¿Qué hace Mendoza Desarrollos por la comunidad donde actúa? Además de generar empleos, ¿qué más? Eduardo dudó. La empresa tenía un programa de responsabilidad social, pero era más una fachada, algo para el marketing. Nunca se involucró personalmente. Tenemos algunos programas, dijo él, vagamente. ¿Programas en el papel o programas que hacen la diferencia en la vida de las personas?, preguntó Sofía sin rodeos. Eduardo sintió el peso de la pregunta. En el papel, en su mayoría, admitió él con dificultad. Entonces el primer paso es ese, dijo Sofía, escribiendo en Minutosnisn, el cuaderno. Conocer a fondo los programas de responsabilidad social de su empresa. Y más importante, conocer las comunidades que esos programas deberían alcanzar. Usted necesita ir allá, hablar con las personas, entender sus necesidades. No como el señor Eduardo Mendoza, el magnate, sino como alguien que quiere aprender. Cerró el cuaderno. Esto exige humildad, señor Eduardo. Exige salir de su zona de confort. Exige escuchar lo que tal vez usted no quiera oír. ¿Está listo para eso? Eduardo miró el cuaderno, el desafío escrito allí. La idea de ir a comunidades carentes, de hablar con personas que siempre vio de lejos, era intimidante. Pero la alternativa, el vacío que lo consumía, era aún peor. Estoy listo, dijo él, la voz más firme ahora. Estoy dispuesto a ir, a escuchar, a aprender. Sofía asintió, una pequeña sonrisa de aprobación surgiendo en sus labios. Excelente. El segundo paso entonces es planear esto. Descubrir qué comunidades su empresa ayuda, quiénes son los líderes comunitarios, cuáles son las necesidades más urgentes, e irá personalmente. ¿Y tú?, preguntó Eduardo. ¿Me acompañarás? ¿Me guiarás? Sofía dudó por un instante. Mi vida es agitada, señor Eduardo. Tengo mis estudios, mi trabajo y las propuestas que recibí. Lo miró. Pero creo que este viaje suyo puede ser importante. No solo para usted, sino tal vez para las personas a las que su empresa puede ayudar. ¿De verdad? Entonces sí, puedo acompañarlo en algunos momentos, orientarlo, pero el esfuerzo principal tiene que ser suyo. Tomó una de las tarjetas de presentación que Eduardo había dejado en el restaurante. Aquí está mi número. Llámeme cuando tenga la información sobre los programas de su empresa y las comunidades. Podemos planear los próximos pasos. Eduardo tomó la tarjeta sintiendo el peso de la responsabilidad. No era un contrato de negocios, sino un compromiso personal. Gracias, Sofía, de verdad. No me agradezca todavía, señor Eduardo, dijo ella, levantándose. El camino es largo y difícil, y el verdadero cambio solo ocurre de dentro hacia afuera. Colocó la mochila en la espalda. Tengo que irme. Tengo clase. Eduardo se levantó también. Claro, yo... ¿Te acompaño hasta la salida? No es necesario, respondió Sofía con gentileza. Me gusta caminar por aquí. Usted tiene mucho en qué pensar y mucho que hacer. Le dio una última mirada, una mezcla de desafío y aliento, y comenzó a caminar, mezclándose con la multitud de personas en el parque. Eduardo la observó irse, sintiéndose al mismo tiempo pequeño y lleno de una nueva energía. Estaba en el Parque Chapultepec, lejos de su oficina, con un cuaderno y una tarjeta en manos, listo para comenzar a ver. La búsqueda de la redención. Había ganado un mapa, trazado por una mesera que le mostró que el verdadero valor no estaba en los rascacielos que él construía, sino en las personas que vivían a la sombra de ellos. El peso de la elección era grande, pero por primera vez, Eduardo sintió que estaba en el camino correcto. De regreso a la oficina, Eduardo Mendoza sintió el peso del cuaderno y de la tarjeta de Sofía en su portafolio. La atmósfera en Mendoza, Desarrollos parecía aún más sofocante después de la mañana en el parque. Entró en su oficina, la vista panorámica de la ciudad pareciendo menos impresionante que antes. El primer paso, ver, exigía que mirara dentro de su propia empresa y el impacto que realmente tenía. Llamó a Clara. La asistente entró con la expresión de siempre, eficiente y profesional, pero con una punta de curiosidad velada. Clara,
Necesito todos los informes y documentos sobre los programas de responsabilidad social de la empresa, todo lo que tenemos. Y rápido. Clara asintió, pero dudó. Señor Eduardo, el programa Construyendo el Futuro. Tenemos los informes anuales y los materiales de marketing. Es lo que solemos usar para... No quiero materiales de marketing, Clara, interrumpió Eduardo con una firmeza que no era de impaciencia, sino de un nuevo propósito. Quiero los informes internos, los números reales, las listas de proyectos apoyados y, si es posible, los contactos de las personas responsables por esos proyectos en las comunidades. Clara quedó visiblemente sorprendida. Eduardo nunca había demostrado interés genuino en estos programas, que eran en gran parte supervisados por el Departamento de Comunicación. Claro, señor Eduardo, lo providenciaré inmediatamente, pero puede llevar algún tiempo reunir todo. Haz lo mejor que puedas, dijo Eduardo. Y Clara, hazlo discretamente. No quiero que esto se vuelva tema en los pasillos. Aún no. En los Tufninstown, días siguientes, Eduardo se sumergió en los documentos. Los informes eran pulidos, llenos de fotos de eventos y números que parecían impresionantes a primera vista. Pero, al analizar con más atención, Eduardo percibió la superficialidad. La mayor parte de la inversión era en donaciones puntuales, patrocinios de eventos de caridad con poca continuidad, o proyectos que parecían más orientados a la publicidad de la empresa que al impacto real en la vida de las personas. Los números estaban inflados, el alcance limitado. El programa Construyendo el Futuro era, en gran parte, una fachada. La constatación lo golpeó con fuerza. Había construido su reputación y su imperio, en parte, sobre esa falsedad. Sintió una mezcla de rabia por haber sido engañado, aunque sabía que la culpa era suya por nunca haberse preocupado, y vergüenza. Pidió a Clara que fuera más allá de los informes. Clara, necesito saber a fondo, ¿cuáles son las comunidades donde estos proyectos ocurren? ¿Quiénes son las personas que deberían ser beneficiadas? ¿Existen líderes comunitarios con quienes podamos hablar? Quiero nombres, direcciones, teléfonos. Quiero la realidad, no la versión maquillada para la prensa. Clara, aunque confundida con la nueva obsesión de su jefe, era una profesional ejemplar. Movilizó recursos, hizo contactos discretos y, en pocos días, reunió una carpeta con informaciones más concretas. Eran nombres de asociaciones de barrio, ONGs locales, líderes comunitarios que, según los informes, habían sido socios de Mendoza Desarrollos. Con la carpeta en mano, Eduardo sintió que estaba listo para el próximo paso. Tomó la tarjeta de Sofía y la llamó. Sofía, soy Eduardo Mendoza. Conseguí la información que pediste. Señor Eduardo, rápido, eso es bueno, dijo la voz de ella, tranquila y alentadora. Eduardo explicó lo que había descubierto. La superficialidad de los programas, la falta de impacto real. Es peor de lo que imaginaba Sofía. Es casi una farsa. No se sorprenda, señor Eduardo, respondió ella. Muchas empresas usan la responsabilidad social como marketing. Lo importante es que usted está viendo eso ahora. ¿Y qué hago con esto? Tengo una lista de comunidades, nombres de personas. ¿Qué sugieres para el primer ver en la práctica? Sofía pensó por un momento. Elija una comunidad, una donde, según los informes, la empresa tuvo alguna actuación. E iremos hasta allá. Pero, como le dije, usted necesita ir para escuchar, no para hablar, para aprender, no para enseñar, y para ver la realidad con sus propios ojos. Eligieron una comunidad en la periferia de la ciudad, donde Mendoza Desarrollos había patrocinado la reforma de una cancha deportiva años atrás. Sofía hizo algunos contactos previos a través de su red de conocidos involucrados en trabajo social, explicando que un empresario interesado en conocer la realidad de la comunidad le gustaría visitar. No mencionó el nombre de Eduardo ni la conexión con la empresa, solo preparó el terreno para una visita discreta y respetuosa. El día de la visita llegó. Eduardo estaba nervioso. Se vistió de forma aún más simple que para el encuentro en el parque.
Sofía lo encontró en una parada de autobús en el centro, de donde tomarían un transporte público para la comunidad. Eduardo, que no entraba en un autobús desde hacía décadas, se sintió incómodo, pero siguió a Sofía. El viaje en autobús fue una experiencia en sí. El autobús lleno, el calor, las conversaciones paralelas, el paisaje urbano cambiando gradualmente de edificios altos a casas simples y calles de tierra. Eduardo observaba todo, absorbiendo la realidad que lo rodeaba. Sofía se sentó a su lado, hablando poco, solo indicando el camino y respondiendo a las preguntas vacilantes de Eduardo sobre el barrio, las personas. Al llegar a la comunidad, fueron recibidos por doña Consuelo, una líder comunitaria enérgica y acogedora que administraba una pequeña asociación de vecinos y un proyecto social para niños. Sofía la presentó a Eduardo solo como un amigo interesado en conocer el trabajo de ustedes. Doña Consuelo los llevó a conocer el barrio. Caminaron por las calles, Eduardo observando todo, las casas simples, los niños jugando en minamecientos, callejones estrechos, la falta de infraestructura básica en algunas áreas. Doña Consuelo hablaba sobre los desafíos, la falta de saneamiento, la violencia, la dificultad de acceso a educación y salud de calidad, el desempleo. Pero también hablaba sobre la resiliencia de las personas, la solidaridad entre los vecinos, los pequeños proyectos que la comunidad llevaba adelante con pocos recursos. Eduardo escuchaba en silencio la mayor parte del tiempo. Las palabras de doña Consuelo eran un contraste brutal con los informes pulidos de su empresa. Vio la cancha deportiva que Mendoza Desarrollos había reformado. Estaba en buen estado, sí, pero era una gota en el océano de necesidades de aquella comunidad. La reforma había sido un evento aislado, sin continuidad, sin un proyecto mayor. Detrás, visitaron el pequeño espacio donde funcionaba la asociación, un lugar improvisado que servía como guardería, aula y punto de encuentro. Eduardo vio a los niños, los voluntarios dedicados, la esperanza que doña Consuelo y su equipo intentaban mantener viva. Vio la escasez de recursos, la lucha diaria para conseguir lo básico. En un momento, doña Consuelo habló sobre la falta de materiales escolares para los niños y la dificultad de mantener las actividades. Eduardo sintió un nudo en la garganta. Su empresa gastaba millones en marketing y eventos corporativos, mientras allí, a pocos kilómetros de sus rascacielos, niños no tenían cuadernos para estudiar. Al final de la visita, se sentaron a tomar un café simple en la sede de la asociación. Eduardo, el magnate que almorzaba en restaurantes estrellados, comió un pan con mantequilla y tomó un café colado, sintiendo un sabor diferente, más real. «Gracias por recibirnos, doña Consuelo», dijo Eduardo, la voz embargada. Fue muy importante para mí ver todo esto». Doña Consuelo sonrió, una sonrisa cansada pero llena de dignidad. «No necesitamos mucho, hijo. Necesitamos respeto, ser vistos y una oportunidad de mejorar nuestras vidas con nuestro propio esfuerzo, pero con un poco de apoyo. No limosna, ¿sabes? Apoyo de verdad que nos ayude a caminar con nuestros propios pies». Las palabras de doña Consuelo resonaron en Eduardo. Apoyo de verdad, no limosna. Era exactamente lo que necesitaba entender. En el camino de regreso, en el autobús lleno, Eduardo y Sofía permanecieron en silencio por un largo tiempo. Eduardo procesaba todo lo que había visto y oído. La realidad de la comunidad, la dignidad de doña Consuelo, el contraste con la superficialidad de su propia vida y de su empresa. «¿Y entonces, señor Eduardo?», preguntó Sofía suavemente. «¿Qué vio?». Eduardo la miró, sus ojos reflejando tal la profundidad de la experiencia. Vi la vida, Sofía, la vida real, y vi cuánto mi empresa y yo estuvimos ciegos ante ella». Hizo una pausa, respirando profundo. «Vi que construyendo el futuro es un nombre vacío, que no estamos construyendo ningún futuro para estas personas. Estamos apenas existiendo al lado de ellas, sin realmente conectarnos». «Ver es el primer paso», dijo Sofía. «Ahora viene el escuchar, el cambiar y el donar».
¿Qué va a hacer con lo que vio y oyó hoy? Eduardo miró por la ventana del autobús, las luces de la ciudad comenzando a encenderse a lo lejos. No tenía todas las respuestas, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que sabía por dónde empezar a buscar. La visita a la comunidad había sido una inmersión profunda en la realidad, un choque necesario que abrió sus ojos y su corazón. El viaje de redención apenas comenzaba, y el peso de la elección ahora se transformaba en el peso de la responsabilidad. Él había visto, ahora necesitaba actuar. La vuelta al ático fue silenciosa. Eduardo Mendoza se sentó en el sofá, exhausto, pero con la mente hirviendo. Las imágenes de la comunidad, las palabras de doña Consuelo, la dignidad de las personas que había conocido, todo se mezclaba en su cabeza. El lujo a su alrededor parecía aún más obsceno. Tomó el teléfono y llamó a Sofía. «Sofía, llegué a casa, señor Eduardo. ¿Cómo se siente?», preguntó ella, la voz tranquila. Confundido, avergonzado, pero también siento algo diferente, como si una venda hubiera caído de mis ojos. Dudó. Doña Consuelo, las personas son increíbles y nosotros no hacemos nada por ellas, nada de verdad. Ver la realidad puede ser doloroso, señor Eduardo, dijo Sofía, pero es el primer paso. ¿Qué pretende hacer con lo que vio? Eduardo respiró profundo. No puedo seguir ignorando esto, Sofía, no puedo. El programa Construyendo el Futuro es una farsa. Necesito cambiar eso. Necesito hacer algo real. ¿Y qué sería algo real para usted?, preguntó Sofía. Aún no lo sé, pero tiene que ser algo que realmente ayude. Que no sea solo marketing. Que involucre a las personas de la comunidad. Que escuche lo que ellas realmente necesitan, no lo que nosotros creemos que necesitan. Escuchar es el segundo paso, dijo Sofía. Usted escuchó a doña Consuelo. Ahora necesita escucharse a sí mismo. ¿Qué dice su corazón sobre esto? Eduardo quedó en silencio por un momento, conectándose con la emoción que sentía. Dice que es lo correcto, Sofía, que es el único camino. Todo este tiempo construí edificios, hice negocios, pero no construí nada que realmente importara, nada que dejara un legado positivo. Un legado no está hecho solo de concreto y dinero, señor Eduardo, dijo Sofía. Está hecho de impacto en la vida de las personas. Lo sé, respondió Eduardo, y quiero cambiar eso. Quiero que Mendoza Desarrollos haga la diferencia de verdad. Eso exigirá más que dinero, señor Eduardo, alertó Sofía. Exigirá tiempo, dedicación, humildad, e implicará cambiar la cultura de su propia empresa. Las personas allí dentro están acostumbradas con la forma como son las cosas. Cambiar eso será un desafío. Lo sé, dijo Eduardo, la determinación creciendo dentro de él. Pero estoy listo para el desafío. Necesito comenzar a cambiar y donar. Y necesito tu ayuda para eso, Sofía. No para hacer por mí, sino para orientarme, para recordarme lo que realmente importa cuando me pierda de nuevo. Sofía dudó. Ella tenía sus propias aspiraciones, las propuestas de empleo que representaban un futuro seguro, pero la idea de ser parte de esa transformación, de ayudar a direccionar el poder y los recursos de una gran empresa para el bien, era poderosa. Señor Eduardo, tengo mis propios planes, dijo ella. Pero creo que esta iniciativa suya es importante. No puedo dedicarme íntegramente a esto, pero puedo continuar conversando con usted, dar mi perspectiva, como una consultora informal. Eduardo sintió un alivio inmenso. Consultora informal, acepto. ¿Qué hago ahora? ¿Cómo comienzo a cambiar? Comience dentro de su propia casa, señor Eduardo, dijo Sofía. Hable con las personas de su empresa, con Clara, con los gerentes. Explique lo que vio y por qué quiere cambiar. Sea transparente sobre la superficialidad de los programas actuales. Eso exigirá valor. ¿Valor?, preguntó Eduardo. Sí, valor para admitir que lo que se ha hecho hasta ahora no ha sido suficiente. Valor para desafiar el status quo. Valor para liderar con el ejemplo, mostrando que usted está dispuesto a cambiar primero. Eduardo pasó la noche en vela, pensando. Al día siguiente, llegó a la oficina con una energía diferente. Llamó a Clara a su oficina. La asistente,
Entró notando la seriedad en su rostro. Clara, siéntate. Necesito hablar contigo sobre algo importante. Eduardo contó a Clara sobre la visita a la comunidad, sobre lo que vio y oyó. No escondió la decepción con la ineficacia de los programas de responsabilidad social de la empresa. Clara escuchaba atónita. Nunca había visto a Eduardo Mendoza hablar con tanta pasión y vulnerabilidad sobre un asunto que no fuera negocios. Se di cuenta de que estuvimos ciegos, Clara, dijo él. Enfocados solo en ganancias e imagen, olvidamos a las personas, y eso necesita cambiar. Mendoza. Desarrollos necesita tener un impacto real y positivo en las comunidades donde actúa. Pero, señor Eduardo, el programa Construyendo el Futuro siempre fue bien evaluado en los informes de sustentabilidad, comenzó Clara. Informes de papel, Clara. Vi la realidad, y la realidad es que no estamos construyendo ningún futuro, solo estamos fingiendo. Eduardo la miró. Quiero que me ayudes a cambiar esto. Quiero que reestructuremos completamente la forma como la empresa lidia con la responsabilidad social. Quiero que sea algo serio, con inversión real, con seguimiento, con involucramiento genuino de las comunidades. Clara, que siempre fue eficiente en ejecutar las órdenes de Eduardo, se sintió desafiada de una nueva forma. No era solo sobre optimizar procesos o cerrar negocios, era sobre propósito. Señor Eduardo, esto es un cambio enorme. Va a exigir mucho trabajo y tal vez resistencia interna. Lo sé, pero estoy dispuesto a enfrentar eso, dijo Eduardo, y te necesito a mi lado. Tu organización, tu capacidad de ejecución son esenciales. ¿Estás conmigo en esto? Clara ponderó por un instante. Veía la sinceridad en los ojos de Eduardo. Era una oportunidad de hacer algo significativo, algo que fuera más allá de los números y las planillas. Sí, señor Eduardo, dijo ella con convicción. Estoy con usted. ¿Qué haremos primero? Primero vamos a levantar todos los datos reales sobre las comunidades donde la empresa tiene o tuvo alguna actuación, dijo Eduardo, tomando la carpeta que Clara había preparado. Vamos a identificar las necesidades más urgentes, los líderes, comunitarios que son serios y confiables, y vamos a hablar con ellos, escuchar de verdad lo que necesitan. ¿Y el donar? Preguntó Clara. El donar vendrá después del escuchar y del cambiar, respondió Eduardo. No será solo dinero, será invertir en proyectos que la propia comunidad ayude a construir. Será ofrecer el conocimiento y las habilidades de nuestros empleados como voluntarios. Será usar la estructura de la empresa para apoyar iniciativas locales. Será donar tiempo, atención y respeto, no solo recursos financieros. Los días siguientes fueron intensos. Eduardo y Clara comenzaron a sumergirse en los detalles, a planear visitas a otras comunidades, a buscar especialistas en desarrollo social. Eduardo continuaba conversando con Sofía, compartiendo sus progresos, sus dudas, sus miedos. Ella escuchaba, ofrecía ideas y le recordaba constantemente la importancia de la sinceridad y la humildad. Paralelamente, Eduardo comenzó a cambiar la forma como interactuaba con sus empleados, promovió reuniones abiertas, incentivó sugerencias, reconoció el trabajo de equipos que antes pasaban desapercibidos. La atmósfera en la empresa comenzó a cambiar lentamente. La incertidumbre inicial dio lugar a una curiosidad cautelosa, después a un compromiso creciente a medida que Eduardo compartía su nueva visión. La noticia de que Eduardo Mendoza estaba personalmente involucrado en reestructurar los programas sociales de la empresa comenzó a circular. Algunos ejecutivos expresaron escepticismo, otros lo veían como una excentricidad más del jefe, pero la mayoría observaba intrigada. Eduardo sabía que el viaje sería largo. Cambiar una empresa y asimismo no ocurría de la noche a la mañana, pero por primera vez en mucho tiempo sintió que estaba construyendo algo sólido, algo que valía la pena. La semilla plantada por Sofía en el restaurante, regada por la visita a la comunidad y cultivada por su propia voluntad de cambiar, estaba comenzando a germinar. Y el primer brote era la acción.
el movimiento hacia un futuro donde Mendoza Desarrollos no sería solo un imperio de concreto, sino un agente de transformación real en la vida de las personas. La decisión de Eduardo Mendoza de reestructurar los programas de responsabilidad social de Mendoza Desarrollos generó una tormenta interna. La noticia se esparció por los pasillos y salas de reunión, encontrando una mezcla de escepticismo, confusión y, en algunos casos, abierta resistencia. Para muchos ejecutivos y gerentes, acostumbrados a un modelo de negocio enfocado exclusivamente en la ganancia y en una imagen cuidadosamente construida, la nueva prioridad de Eduardo parecía una excentricidad peligrosa. Señor Eduardo, con todo respeto, invertir tanto tiempo y capital en proyectos comunitarios, eso no forma parte de nuestro core business. Nuestro enfoque es construcción, desarrollo inmobiliario, argumentó el director financiero en una reunión tensa. Nuestro core business es construir, sí, respondió Eduardo con una calma firme que sorprendió a algunos. ¿Pero qué estamos construyendo? ¿Solo edificios? ¿O estamos construyendo un futuro donde nuestra empresa es vista no como una entidad que solo extrae valor, sino que también lo agrega a las comunidades donde actuamos? Miró alrededor de la mesa. Los informes que ustedes me presentaban sobre construyendo el futuro eran en gran parte una farsa. Y yo, por no preocuparme de verdad, fui cómplice de esa farsa. La honestidad brutal de Eduardo desarmó a algunos, pero irritó a otros. Él sabía que no sería fácil. La cultura de una empresa, construida a lo largo de décadas, no cambia de la noche a la mañana. Necesitaba aliados. Clara, su asistente, se convirtió en su principal socia en esta empresa. Juntos, comenzaron a mapear los programas existentes, identificar las brechas y buscar formas de involucrar a los empleados. Vamos a empezar pequeño, señor Eduardo, sugirió Clara. Podemos organizar acciones de voluntariado en algunas comunidades donde ya tenemos proyectos, algo que permita a los empleados ver la realidad de cerca, como usted la vio. Eduardo estuvo de acuerdo. Las primeras acciones de voluntariado fueron modestas: jornadas de limpieza, talleres de lectura para niños, charlas sobre seguridad en el trabajo. La participación inicial fue tímida, pero a medida que los empleados volvían con historias y experiencias, el interés comenzó a crecer. Muchos descubrieron una satisfacción en contribuir que iba más allá de sus salarios y bonos. Eduardo continuó encontrándose con Sofía. Ella no se involucraba en la gestión interna de la empresa, pero le ofrecía una perspectiva externa, valiosa. Recuerde, señor Eduardo, que lo más importante no es lo que la empresa hace, sino cómo lo hace, decía ella. Se trata de construir confianza, de escuchar de verdad y de empoderar a las comunidades, no solo asistirlas. Él compartía con ella los desafíos internos, la resistencia que enfrentaba. Sofía lo escuchaba pacientemente. Cambiarse a sí mismo ya es difícil. Cambiar una estructura entera es monumental, pero su determinación es el motor. Continúe recordándose a sí mismo y a los demás por qué esto es importante. Eduardo comenzó a implementar cambios estructurales. Creó un departamento dedicado a la responsabilidad social, contratando profesionales con experiencia en desarrollo comunitario. Redireccionó parte del presupuesto de marketing y eventos corporativos para financiar proyectos sociales de largo plazo. Estableció métricas de impacto social, no solo de inversión financiera. Poco a poco, los primeros rayos de sol comenzaron a aparecer en medio de la tormenta. Un proyecto de huerto comunitario en una de las áreas apoyadas comenzó a generar ingresos para las familias. Un programa de mentoría resultó en jóvenes de la comunidad consiguiendo prácticas en la propia Mendoza Desarrollos. Las historias de éxito, pequeñas pero significativas, comenzaron a circular, inspirando a más empleados a involucrarse. Eduardo sentía el cambio dentro de sí. La presión por resultados financieros aún existía, pero ya no lo definía completamente. Encontraba un nuevo tipo de satisfacción, en ver el impacto positivo de sus acciones, en construir relaciones basadas en confianza y respeto con personas de diferentes realidades.
Él seguía siendo Eduardo Mendoza, el magnate, pero ahora con una capa de humanidad que antes estaba enterrada bajo años de ambición y aislamiento. El viaje estaba lejos de terminar, pero él sabía que estaba en el camino correcto, un camino que lo llevaba más cerca de sí mismo y más cerca del mundo real. La verdadera prueba, sin embargo, aún estaba por venir: la consolidación de estos cambios y la construcción de un legado duradero. Con el paso de los meses, la semilla plantada por Eduardo comenzó a crear raíces profundas en Mendoza Desarrollos. La resistencia inicial dio lugar a una aceptación cautelosa y, en muchos casos, a un entusiasmo genuino. El Departamento de Responsabilidad Social, antes visto como un costo o una herramienta de marketing, se convirtió en un centro de innovación y un punto de orgullo para muchos empleados. Eduardo no se contentó con solo delegar. Continuó activamente involucrado, participando en reuniones de planificación con los equipos de proyecto y visitando las comunidades regularmente. Su presencia constante y su interés sincero reforzaban la seriedad del compromiso de la empresa. Aprendió a escuchar no solo las necesidades, sino también las ideas y las capacidades de las personas en las comunidades, reconociéndolas como socias esenciales en la construcción de soluciones. Uno de los proyectos que ganó destaque fue la creación de cooperativas de trabajo en áreas carentes, enfocadas en servicios de mantenimiento y pequeñas reparaciones. Mendoza Desarrollos proporcionó el entrenamiento inicial, las herramientas y los primeros contratos, utilizando los servicios de estas cooperativas en sus propios emprendimientos. Esto no solo generó ingresos y empleos, sino que también fortaleció la autonomía y la dignidad de los participantes. Eduardo veía en este modelo la esencia del donar de forma sostenible, capacitando a las personas para caminar con sus propios pies. Clara, su fiel asistente, ascendió a un cargo de gerencia en el nuevo departamento, su eficiencia y dedicación ahora direccionadas hacia un propósito que la motivaba profundamente. Se convirtió en un puente esencial entre la alta gestión y los equipos de campo, garantizando que la visión de Eduardo fuera implementada de forma eficaz y humana. La relación de Eduardo con Sofía continuó, aunque de forma menos frecuente, debido a las nuevas responsabilidades de ella en una ONG internacional. Se hablaban por teléfono o videollamada, y Sofía continuaba siendo una voz de sabiduría y perspectiva, desafiando a Eduardo a no caer en la complacencia y a siempre buscar formas de profundizar el impacto y la inclusión. La verdadera prueba, señor Eduardo, dijo en una conversación, no es solo comenzar, sino mantener el compromiso cuando los reflectores se apagan y los desafíos aumentan. Y los desafíos existían. No todos los proyectos comunitarios eran un éxito inmediato. Había cuestiones de gestión, conflictos internos en las comunidades y la complejidad de lidiar con problemas sociales arraigados. Eduardo aprendió que la paciencia y la persistencia eran tan importantes como los recursos financieros. También tuvo que lidiar con la presión continua por resultados financieros en el mercado competitivo, equilibrando la necesidad de ganancia con el compromiso social. Internamente, aún había escepticismo por parte de algunos veteranos de la empresa que veían las inversiones sociales como un desvío de recursos. Eduardo enfrentó estas resistencias con datos sobre el aumento del compromiso de los empleados, la mejora de la reputación de la marca y, en algunos casos, hasta la reducción de costos operativos debido a asociaciones locales eficientes. Estaba probando que la responsabilidad social no era solo una cuestión ética, sino también estratégica. La visita a la comunidad de Doña Consuelo se convirtió en un marco anual para Eduardo. Cada vez veía el crecimiento, las mejoras y la creciente autosuficiencia del centro comunitario. La relación con Doña Consuelo evolucionó hacia una amistad respetuosa, basada en una admiración mutua. Ella le recordaba la importancia de nunca olvidar los orígenes y de siempre escuchar la voz del pueblo. Eduardo Mendoza ya no era el hombre solitario y obsesionado con el poder del inicio de la historia. Había encontrado un sentido de comunidad, un propósito que lo conectaba a algo mayor que él mismo.
Seguía siendo un líder de negocios, pero ahora con una brújula moral más calibrada. El viaje de ver, escuchar, cambiar y donar había transformado no solo a la empresa, sino fundamentalmente a él mismo. Sabía que el camino adelante aún presentaba obstáculos, pero por primera vez en mucho tiempo se sentía preparado para enfrentarlos, con la certeza de que estaba construyendo algo de valor duradero. El capítulo final de su transformación apenas comenzaba a ser escrito. Los años se solidificaron en una nueva era para Mendoza Desarrollos. La visión de Eduardo Mendoza, antes vista con escepticismo, se convirtió en el cimiento de una cultura corporativa renovada. La responsabilidad social ya no era un apéndice, sino un pilar estratégico que guiaba las decisiones de negocios, desde la elección de proyectos hasta las prácticas de construcción y la relación con proveedores y comunidades. Eduardo, aunque aún al mando, comenzó a preparar la sucesión. Invirtió en el desarrollo de líderes que compartían su visión, promoviendo a aquellos que habían abrazado el cambio y demostrado un compromiso genuino con el impacto social. Clara, en su posición de liderazgo, se volvió fundamental en este proceso, mentoreando a la próxima generación de gestores y garantizando que los valores de ver, escuchar, cambiar y donar fueran transmitidos. La relación con las comunidades asociadas se profundizó. Los proyectos evolucionaron de iniciativas puntuales a programas de desarrollo de largo plazo, co-creados y gestionados en gran parte por los propios residentes. Mendoza Desarrollos actuaba más como facilitadora e inversionista estratégica, proporcionando recursos y experiencia, pero respetando la autonomía y el conocimiento local. Las cooperativas de trabajo se expandieron, convirtiéndose en modelos de emprendimiento comunitario e inspirando iniciativas similares en otras regiones. Eduardo mantenía su ritual de visitas regulares a las comunidades. Ya no necesitaba convencer a nadie de sus intenciones. Su presencia era recibida con familiaridad y respeto. Pasaba horas conversando con doña Consuelo, que se convirtió en una amiga y consejera informal, compartiendo su sabiduría sobre las necesidades y dinámicas locales. Veía el crecimiento de los niños que antes conoció pequeños, ahora jóvenes adultos, encontrando oportunidades y construyendo sus propios futuros. La comunicación con Sofía continuó, aunque las distancias y las agendas apretadas limitaban los encuentros presenciales. Se hablaban por videollamada, discutiendo los desafíos del desarrollo social en diferentes contextos y compartiendo ideas. Sofía, trabajando en proyectos humanitarios en diversas partes del mundo, veía en la transformación de Mendoza Desarrollos un raro ejemplo de cómo grandes corporaciones podían redefinir su propósito. Le recordaba la importancia de mantener la vigilancia, pues la complacencia era un riesgo constante. Eduardo sabía que el viaje no estaba completo. Siempre había más por aprender, más por hacer. La empresa enfrentaba nuevos desafíos en un mercado en constante cambio. Pero ahora sentía que Mendoza Desarrollos estaba más fuerte, más resiliente, porque estaba enraizada en algo más profundo que solo la ganancia. Estaba enraizada en las personas, en las comunidades y en un propósito compartido de construir un futuro mejor para todos. Miró hacia el horizonte de la ciudad, punteado por los rascacielos que su empresa había erigido. Eran símbolos de poder y progreso, sí, pero ahora veía más allá del concreto y del vidrio. Veía las historias de vida detrás de aquellas estructuras, las comunidades que fueron impactadas, las oportunidades que fueron creadas. Mendoza Desarrollos no era solo una constructora de edificios, era una constructora de sueños, de esperanza y de un legado que estaba siendo escrito con el alma. El próximo capítulo de esa historia, él sabía, sería sobre garantizar que esa visión perdurara, pasada a la próxima generación de líderes que llevarían adelante el compromiso de construir con propósito. El tiempo, implacable en su curso, continuó tejiendo la tapicería de la vida en la ciudad y en Mendoza Desarrollos. Eduardo Mendoza, fiel a su compromiso de preparar el futuro,
orquestó una transición suave en el liderazgo de la empresa. Clara, con su competencia y su pasión por la nueva visión, fue una elección natural para asumir un papel destacado, trabajando lado a lado con una nueva generación de ejecutivos que habían crecido y se habían desarrollado bajo la égida de los valores de ver, escuchar, cambiar y donar. Eduardo se mantuvo como presidente del consejo, un mentor y guardián de la cultura que él ayudó a construir. Bajo el nuevo liderazgo, Mendoza Desarrollos continuó prosperando, probando que era posible conciliar éxito financiero con impacto social profundo. Los proyectos comunitarios ya no eran iniciativas aisladas, sino parte integral de la estrategia de negocios. La empresa invertía en tecnología social, en soluciones innovadoras para desafíos urbanos y en asociaciones que promovían la sustentabilidad y la inclusión a gran escala. Las comunidades que la empresa apoyó florecieron. La comunidad de Doña Consuelo, otrora marginalizada, se convirtió en un ejemplo de desarrollo comunitario autosostenible, con la cooperativa de trabajo expandiendo sus actividades y el centro comunitario sirviendo como un vibrante núcleo de aprendizaje y empoderamiento. Doña Consuelo, ya anciana, pero con el mismo brillo en los ojos, veía con orgullo la transformación de su hogar. Eduardo, libre de las exigencias diarias de la gestión, dedicaba su tiempo a visitar los proyectos, a conversar con las personas y a compartir su historia. Se convirtió en un defensor incansable de la responsabilidad social corporativa, dando conferencias en eventos e inspirando a otros líderes de negocios a mirar más allá de la ganancia. Hablaba abiertamente sobre su pasado, sobre el vacío que sentía y sobre cómo encontrar propósito al conectarse con la humanidad. Su amistad con Sofía Ramírez permaneció como una constante. Se encontraban cuando las agendas lo permitían o simplemente conversaban por horas al teléfono. Sofía veía en Eduardo la prueba viva de que el cambio era posible, incluso en los corazones más endurecidos por el poder. Eduardo veía en Sofía a la persona que lo ayudó a despertar, a ver el mundo con otros ojos y a encontrar el camino de regreso a sí mismo. En una tarde soleada, Eduardo visitó nuevamente la comunidad de Doña Consuelo. Caminó por el centro comunitario, ahora expandido y lleno de actividad. Niños corrían y reían, adolescentes estudiaban en la biblioteca, adultos participaban en talleres. Se detuvo frente al mural del árbol frondoso, que ahora parecía aún más vibrante, con nuevas ramas y frutos representando los logros recientes de la comunidad. Doña Consuelo se acercó, ofreciéndole un vaso de jugo fresco hecho con frutas de la huerta comunitaria. «Señor Eduardo», dijo ella, con una sonrisa que llevaba la sabiduría de toda una vida. «Mire nada más el bosque que plantamos juntos». Eduardo sonrió, sintiendo una paz profunda. Había llegado a un punto en su vida en que el éxito no se medía por rascacielos o cuentas bancarias, sino por el bosque de vidas transformadas, de esperanza reencendida y de conexiones humanas que él ayudó a cultivar. El legado que construyó no era de concreto y acero, sino de confianza, respeto y propósito compartido. Había aprendido la lección más valiosa de todas, que la verdadera